Continuamos en el show de Nelson. Educación en República Dominicana es un término que da miedo por los problemas que ha habido por mucho tiempo, pero ahora mismo la situación de la pandemia en el país y el mundo ha trastornado los procesos. ¿Qué va a pasar con el año escolar 2020-2021? Tenemos al director regional de Educación, José Manuel Fernández. Profesor, bienvenido al show de Nelson nuevamente. Gracias Javier, gracias a Nelson lógicamente por la invitación y por permitirnos estar una vez más en este espacio. Ciertamente, como usted dice, claro que da miedo lo que hemos estado en las aulas por tantos años, con nuestros niños compartiendo, saltando, bailando, cantando sin saber cantar, porque eso es lo que es la educación. Sentimos cierto terror de lo que está pasando en el mundo producto del coronavirus, porque la educación es un proceso que no se puede detener. Detener la educación es detener la sociedad, ya que es un flujo constante. Los estudiantes que egresan de ahora, por ejemplo, de técnico profesional, son los mismos que serán contratados por las empresas. Y a su vez los niños que entran al preescolar, entonces son los que dentro de 13, 14 años estarán egresando del sistema educativo. O sea que es el fluir constante del conocimiento para que la sociedad avance. Bien, profesor, así el tema es tan amplio que para iniciar más o menos por un punto, pero yo sé que nos va a llevar a otros. Ahora mismo se pretende iniciar el 2 de noviembre. El ministro de Educación ha dicho, sea lo que sea, va a iniciar el 2 de noviembre. En este espacio, en este intervalo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a preparar educación, tanto los profesores como los alumnos, como la conectividad, como los equipos? ¿Qué va a estarse haciendo en estos momentos? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Realmente desde antes de la llegada de estas autoridades se comenzaron una serie de procesos de capacitación. De hecho, el INAFOCAN mantiene ese proceso de capacitación, pero esta vez hemos especializado la formación al tema de la educación a distancia y el uso de herramientas tecnológicas como medios de aprendizaje. De hecho, en nuestra regional de Santiago, por ejemplo, estamos llevando a cabo una especialidad para los técnicos de la regional de los distritos, de forma tal que ellos se están capacitando como facilitadores de los procesos de aprendizaje, o sea, para seguir entonces formando a los docentes. Y el proceso ya inició con la capacitación de miles y miles de docentes en todo el país para que utilicen la tecnología como mediadores de aprendizaje. Claro está la gran disyuntiva de cómo estamos a nivel de conectividad. Ustedes han visto lo que se dijo desde Indotel, lo que ha dicho el ministro, lo que dijo el presidente de la República. Indotel dijo sobre la conectividad que hay un problema con esto. De capacidad de conexión. De capacidad de conexión. Exactamente. Pero mire, nosotros estamos haciendo un estudio que es muy particular de la Regional de Educación, nuestro equipo de informática, o sea, lo hemos hecho no porque se nos mandó desde el ministerio, sino de manera autónoma, porque queremos saber cómo estamos. Exacto. Y hasta ahora han respondido, bueno, estoy viendo porque en Google, que lo estamos haciendo, han respondido 43,000 estudiantes. De 176,000 más o menos que tenemos, es un número, una muestra bastante alta. Sí. Y de ellos, el 73% afirma que tiene conectividad a Internet. O sea que en Santiago, claro está, no podemos ver esa realidad como una realidad nacional. No, Santiago es una de las provincias más conectadas del país. Pero el 73% de los estudiantes afirman que tienen conexión a Internet y el 71% dicen que alguna vez han recibido algún tipo de aprendizaje a través de una plataforma virtual. O sea que lo hemos venido logrando poco a poco. Claro, yo he hablado, y esto está claro, el ministro nuevo también lo ha dicho, no es lo mismo educación virtual que educación a distancia. El país está preparado para educación a distancia, en nivel primario, secundario y nivel inicial. Ya la universidad, sí hay universidades que están preparadas y que desde hace muchos años están trabajando con la educación virtual. Pero la capacidad de conectividad, la disponibilidad de equipos tecnológicos, lo que nos permite educación a distancia. Esto significa que los docentes y el equipo de gestión del centro tienen que hacer un plan para utilizar con cada estudiante un mecanismo posiblemente diferente. O sea que a alguno habrá que llevarle un folleto, a otro vía teléfono y a otros con el equipo tecnológico si tienen la disponibilidad. O a través de la radio y la televisión, que se ha hecho por mucho tiempo, inclusive hay emisoras en el Cibao, en La Vega específicamente, que han aportado a la educación de adultos a través de la radio. O sea que, claro, Radio Santa María es una historia en el país. Exacto. El aporte ha sido cuantiosísimo. Exacto.
Exacto, entonces la radio llega bastante lejos y cualquiera tiene el acceso a un radio por las ondas. Entonces, por esa vía se podría. Ok, entonces el 2 de noviembre se va a iniciar, pero, por ejemplo, en Santiago, ¿cuál es la metodología más precisa que se va a utilizar? Y entonces, la otra parte está los maestros. Se han estado preparando. ¿Cómo se podrá definir? Es decir, en Cienfuegos se va a manejar de esta forma, en Los Pepines de esta, pero en Ranchito de Piché, Pedro García, se va a manejar de esta. O sea, se está haciendo los estudios para determinar. Sí, mire, lo importante aquí es que cada equipo de gestión del centro educativo, o sea, el director con su equipo del centro educativo tiene que hacer un plan local, de acuerdo a las posibilidades que tiene. Claro está, a nivel nacional hay todo un plan que se está orquestando, por ejemplo, con el diseño de los folletos que se le van a enviar a los estudiantes y el diseño de contenidos virtuales que se van a colgar en las plataformas. El ministerio tiene una plataforma que funciona con República Digital, que se está evaluando si esta misma es la que se utilizará o si se modificará. Pero tenemos una plataforma de República Digital y entonces en ella van a estar montados los contenidos de cada uno de los cursos. De hecho, están montados la mayoría de contenidos. Habrá que simplificar algunos, como ha dicho el ministro, claro que sí, porque no la presencialidad es obligatoria en algunos casos. Pero el tipo de acciones que se van a llevar a cabo sí que tiene que planificarse desde el centro educativo. Yo he dicho que, claro está, tenemos un plan nacional que se está orquestando muy bien con la participación de los diferentes sectores, pero para que ese plan nacional funcione tiene que haber un plan local conectado con cada una de las familias de los estudiantes. Con cada una de las familias. Porque, y esto va más dirigido al nivel primario y nivel inicial. El nivel secundario ya con niños de cierta edad es más fácil, ellos son ya más responsables. Pero en niños del nivel primario, si no hay un tutor que esté directamente vinculado al proceso de aprendizaje, no se va a lograr. Obviamente. Profesor, con la otra parte, los colegios privados van a estar iniciando las clases ya ahora en los próximos días en septiembre. ¿Qué acuerdo hubo? ¿Cuál usted no sé si maneja esa parte? Si es ¿por qué se hace esta división? Los colegios privados en septiembre, las escuelas públicas en noviembre. Bueno, lo que el ministro planteó es que todo el que esté preparado puede comenzar. Todo el que esté preparado puede comenzar. O sea que se ha cumplido con las 3 fases iniciales. Formación del personal docente, formación de los padres de familia y capacitación de los estudiantes para que utilicen las plataformas pueden iniciar. Eso significa que un centro público, que va a ser muy difícil, que esté preparado bajo estas condiciones, podría iniciar. Claro está, nosotros como Ministerio de Educación, que también velamos porque los colegios privados cumplan con las normativas del sistema educativo, vamos a estar supervisando que ellos posean las condiciones y que de verdad hayan iniciado bajo el paradigma establecido por el Ministerio de Educación, porque tal y como dijo el ministro, la educación es la misma para todo, aquí no hay discriminación. Se supone. Hay centros educativos diferentes, pero el currículo y las estrategias siguen siendo las mismas, no importa el sector social al que pertenezca el estudiante. Ok. Ha habido muchas quejas con los montos. En esa parte el Ministerio Público no puede intervenir con que no se aumenten los precios de la inscripción, que es un tema también, la inscripción anual y frecuente. Los precios mensuales, los montos mensuales. El Ministerio Público no puede intervenir en esa parte porque ha habido mucha queja. Bueno, lo que pasa es que el Ministerio de Educación controla, supervisa los colegios en lo que tiene que ver con la parte académica. La parte financiera es compleja porque se rige por la ley del mercado. O sea, un colegio es una empresa que vende un servicio, en este caso, que es la educación, y que lo va a adquirir aquel que esté en capacidad de adquirirlo, el que tenga los recursos para adquirirlo. O sea, que es un convenio entre las partes. Ahora nosotros hemos intervenido porque ciertamente ante una situación de crisis, los dueños de colegios, los directores de colegios, tienen que entender que los padres no están en capacidad de hacer los pagos regulares. Y tal y como decíamos antes de iniciar, el bien de la educación es un derecho obligatorio. No se le puede prohibir la educación a un niño bajo
dimensión. En caso de que muchos padres, que creo que sí que lo van a hacer, decidan, no, entonces yo no voy a inscribir a mi niño en el colegio, al final va a ser una educación virtual, yo voy a tener que estar ahí. ¿Cómo podrían hacer ese traspaso a la escuela pública? ¿Se aceptarán niños nuevos en las escuelas públicas? ¿Habrá la metodología y la capacidad para esto? Mire, en los últimos años ha habido una emigración del sector privado al sector público enorme y sabemos el porqué. La mejora paulatina del sistema educativo. Claro está, si todos, que sé que no va a suceder, si todos los colegios decidieran cerrar, la verdad que en este momento, por lo menos en Santiago, sería insostenible. O sea, nosotros no tenemos espacio para darle cobertura a ese 24 o 25% de estudiantes que pertenecen al sector privado. Pero, lógicamente, nosotros, en coordinación con el Ministerio y por una cuestión de ley, estamos obligados a recibir a todos los estudiantes. O sea, que aunque no tengamos escuela, debemos gestionar con el Ministerio para alquilar los espacios y no dejar a ningún niño del país sin educación. Perfecto. O sea, que los padres que no encuentren espacios en un centro educativo, porque sabemos por la que están pasando los directores de centro, deben dirigirse al distrito educativo más cercano de los 10 que tenemos en Santiago, y ahí se procede a hacer la inscripción provisional hasta ubicarlo en un centro de acuerdo a la ubicación geográfica del estudiante. Exacto. Si no, les repito, de hecho ya estamos gestionando el alquiler de algunos locales, que inclusive muchas veces es de colegios que han cerrado, para entonces ubicar esa matrícula que no ha encontrado cobertura en los centros tradicionales. Hay muchos niños venezolanos en República Dominicana, extranjeros también de otros países, pero hay la mayoría fuera de haitianos, chinos, venezolanos, que son la mayoría. Hay muchos niños en sentido general extranjeros que no están teniendo educación, que no saben cómo van a poder entrar a las clases, que no se van a ir a sus países en estos momentos. ¿Cómo podrían gestionarse la entrada de un niño extranjero sin documento a la educación dominicana? Bueno, mire, el Ministerio tiene un departamento de convalidación de estudios. Lo primero que tiene que tener el padre o la madre es por lo menos una copia del récord de nota del curso anterior del niño, si no está entrando a su primer grado. Con esa documentación se dirige al departamento de validación en el Ministerio de Educación, primer nivel, y se le va a dar una carta provisional de inscripción. Eso es obligatorio, o sea, no se le puede prohibir el derecho a la educación a un niño porque no tenga los documentos legales. Y en el mismo Ministerio de Educación, el Departamento de Convalidación, se le entrega entonces una relación de los documentos que debe llevar el padre en X tiempo. Pero con esa carta, con esa autorización, el padre se puede dirigir a cualquiera de los centros educativos del país y hacer la inscripción regular. Aunque no haya documentación legal en cuanto al proceso. Aunque no haya documentación oficial, solamente récord de nota, y ya el Departamento de Convalidación va a determinar, por ejemplo, dependiendo del país de donde venga el niño, cuál es asignatura o cuáles temas habría que tratarle a ese niño para que pueda culminar ese grado. Perfecto, perfecto. Eso es muy importante y que hay bastante desconocimiento. Profesor, muchísimas gracias por estar siempre dispuesto a hablarnos a nosotros. Algunas palabras ya para el pueblo dominicano. No, gracias a ustedes por el espacio y exhortar a los 3 pilares de la educación dominicana, docentes, padres y estudiantes, a que pongamos todo el empeño y la disposición, porque juntos lo podemos lograr. El año escolar en riesgo, yo no creo que esté en riesgo. Estaría en riesgo dependiendo de la actitud que adoptemos como país y de manera individual cada uno. Perfecto, perfecto. José Manuel, muchísimas gracias. José Manuel Fernández, profesor, director regional de educación. Gracias por todas estas excelentes e importantes informaciones. Bien, nosotros continuamos con más del show de Nelson. El señor Nelson Javier está por aquí en un momentito.